nombre es Andrés Durán, soy pastor de la Iglesia Bautista de Minas, una iglesia parte de Acts 29 también, parte de la red desde hace algunos años, y la alegría que tengo es doble porque también soy profesor de esta casa desde 2023. Es muy lindo estar acá. Por eso le dije a Facundo, sacame el micrófono que yo acá doy a los gritos la clase siempre, ¿sí? Y es lindo ver alumnos acá, ver futuros alumnos. Ya me dijeron que me vas a tener de profesor. ¿Todavía no sabías? Ya, te estás enterando acá. Nos vamos a ver. Ya me dijeron, mirá que ya lo vas a tener a Eloy. Ok. No te asustes, Eloy. No te asustes. Bien, es un privilegio estar acá con ustedes. Es una alegría enorme. Y qué lindo que podemos estar compartiendo este momento. Gracias por venir a pesar del clima, a pesar de la lluvia. Es lindo encontrarnos acá en este lugar tan bonito. Y bueno, siguiendo en esta misma línea y unidos a lo que acaba de hablar Ángel, parados en esa gracia de Dios, en esa unión con Cristo, ahora tenemos un corazón que desea obedecer a Dios. No lo vamos a hacer perfectamente, por supuesto que no, pero por lo menos lo vamos a hacer honestamente. Y en esa búsqueda vamos a ir a otra de las competencias que Acts 29 nos evalúa a las iglesias y nos ayuda a las iglesias, que es la capacidad para enseñar, la aptitud para enseñar, una de esas 11 áreas. Entonces, por esa unión con Cristo nosotros debemos prepararnos para enseñar. Y esta no es una actitud pasiva que me voy a sentar y esperar que el Señor derrame un balde de aptitud para enseñar, sino que yo ahora sí, basado en esa unión con Cristo, yo voy a buscar herramientas para enseñar mejor. Y yo quiero invitarte a que pienses conmigo en la siguiente pregunta. Si tú supieras el día que vas a morir, ¿cuáles serían tus últimas palabras? Si el Señor te diese la capacidad de saber, tal día, tal hora tú vas a morir, ¿cuáles serían tus últimas palabras? Yo traje algunos ejemplos reales, históricos. El diario El País de España en el 2014, contando sobre el sufrimiento de algunos niños y familias cristianas en Siria, mostraba lo que había ocurrido con unos niños que fueron fusilados, unos niños cristianos, después de salir de la escuela dominical, la misma que tenemos nosotros en Siria. Ellos dijeron, amamos a Dios por sobre todas las cosas, y los mataron. Fueron sus últimas palabras. Algunos hermanos cristianos alemanes fueron ahorcados por Hitler y sus últimas palabras fueron un himno que nosotros cantamos y solemos cantar, por lo menos los bautistas cuando alguien se bautiza. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Esas fueron sus últimas palabras. Bonhoeffer, muchos lo conocen a Bonhoeffer, que también fue ahorcado en Alemania. Cuando lo fueron a ahorcar le dieron la posibilidad de decir, bueno, ¿cuáles son sus últimas palabras? Y él dijo, este no es el fin de la vida, este es el comienzo de la vida. Y el libro que vamos a ver ahora, la pequeña porción bíblica que vamos a ver ahora en 2 de Timoteo, refleja las últimas palabras del apóstol Pablo. Por lo menos las últimas que tenemos nosotros. El apóstol Pablo está preso. Y abran, por favor, la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 2. Él está preso y él está olfateando el final de su vida. Él sabe que va a ser entregado, él mismo lo dice. Voy a ser entregado. Mi vida está cercana al fin y voy a hablarle a mi discípulo Timoteo y le voy a decir lo más importante con lo que él se tiene que quedar. ¿Y qué será? ¿Qué será lo más importante? Bueno, en esta carta, en toda la carta hay 27 imperativos, 27 órdenes y 18 de ellas están relacionadas con las palabras y la forma de enseñar. O sea que Pablo, de todas las cosas que él tenía para decidir mostrarle a Timoteo, de toda su vasta experiencia, de todos los milagros que él vio y presenció, él decidió aconsejar a su discípulo y decirle, cuida tus palabras. Cuida tus palabras, porque por ellas vas a conseguir enseñar y a través de ellas vas a ser aprobado. Y eso es lo que vamos a leer. Ahora, 2 Timoteo 2, 14 al 19, un texto que seguro ustedes ya habrán escuchado alguna vez. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, recuérdales esto
encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Entonces yo esta tarde lo que quiero hacer es recordarte y recordarme a mí que hay un tipo de obrero que Dios aprueba. Y esa aprobación tiene que ver, en una pequeña parte, pero muy importante, en la aptitud para enseñar. De todas las características que Pablo menciona en 1 Timoteo 3, todas están relacionadas con el carácter, pero hay una que dice que sea apto para enseñar. Y porque sea solo una, no quiere decir que sea despreciable. Es muy, muy importante. Yo comienzo diciéndote cuál es mi argumento. Recuerda, por favor recuerda, que hay un tipo de obrero que Dios aprueba. Y el centro de todo este texto que leímos es el versículo 15. Presentarse a Dios aprobado es importante y hacerlo sin vergüenza. Y Pablo va a mostrar diferentes maneras que contribuyen a esa aprobación. Versículo 14, la segunda parte, y el 16, Pablo nos va a mostrar que el obrero aprobado es aprobado por la manera como maneja sus palabras. El versículo 15 nos va a mostrar que es aprobado por la manera como enseña la palabra de Dios. Y el versículo 19 nos va a mostrar que es aprobado por la base firme en la cual permanece. Hay tres elementos que hacen a este obrero aprobado. Y Pablo en el final de su vida quiere que Timoteo lo recuerde. Entonces déjenme comenzar con el primero. El obrero aprobado cuida sus palabras. Y eso tiene que ver mucho con está relacionado con la forma en la que enseñamos y cómo cuidamos nuestras palabras a la hora de enseñar. Versículo 14, segunda parte. Bueno, lo leemos todo. Recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Esta solemne exhortación, porque Pablo dice, recuérdales esto encargándoles solemnemente en la presencia de Dios. Esta solemne exhortación comienza con un llamado a no pelear, a no contender sobre palabras. Y Pablo dice, recuérdales esto. ¿Recuérdales a quién? A esos del capítulo 2, versículo 2, que leyó Facundo al inicio. ¿Sí? A esos hombres fieles que a su vez van a enseñar a otros hombres fieles. Entonces Pablo le está enseñando a Timoteo y le pide a Timoteo que le enseñe a esos hombres que a su vez le van a enseñar a otros hombres que por favor no discutan sobre palabras que para nada aprovechan. Entonces la aptitud para enseñar en primera instancia requiere saber cuándo callarse la boca y cuándo no meterse en discusiones. Seamos honestos, ¿cuánto de lo que nosotros hacemos o decimos es para buscar controversia? Es una conducta habitual en el cristianismo de nuestro tiempo. Pero un obrero aprobado, un obrero que se presenta delante de Dios sin avergonzarse, debe saber que hay palabrería que él debe evitar. Y hay cosas que él no debe, hay discusiones en las que no debe estar. Recuérdales esto, le dice Pablo. Recuérdales que lo anterior, todo lo que él habló en el versículo 3, en el versículo 5, en el versículo 6, lo pueden leer en casa después, pero Pablo le está diciendo a Timoteo que él va a sufrir como un soldado, él debe sufrir como un soldado, él debe esforzarse como un atleta, él debe trabajar como un labrador, pero debe cuidar sus palabras. Este necesario esfuerzo, ser un soldado, un atleta y un labrador, no es suficiente para presentarse aprobado. Dicho en criollo, vos debés, y yo también, debemos partirnos el lomo por servir al Señor con alegría, pero no va a servir de nada si descuidamos nuestra palabra y nuestra enseñanza. Es necesario cuidar las palabras.
Pablo dice, recuérdales esto encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. La palabra en el griego, ruina, acá, es bastante fácil de entender hasta en español. Catástrofes es la palabra en griego. Lleva a la catástrofe. ¿Vieron que no hay una intención en el predicador acá de causar una catástrofe? El simple hecho de que él se meta en algunas discusiones va a generar una catástrofe. Y Pablo, y voy a insistir con esto todas las veces que sea necesario, Pablo decidió en el final de su vida decirle esto a Timoteo. Así de importante es. No solo es inútil meterse en esas discusiones, sino que hay algunas que llevan al desastre, a la hecatombe. Te pusiste a pensar, pensémoslo desde el otro lado de la torta, tantas iglesias, tantos cristianos rotos, tanta ruina en algunos lugares, tal vez el inicio fueron estas discusiones, innecesarias. Y yo preparando este mensaje, llegué al Talmud, que es el Talmud es ese registro textual de siglos de los debates rabínicos sobre la ley, sobre la filosofía, sobre la teología, sobre la interpretación bíblica y cómo debían cumplirse los mandamientos de la Torá. Y eso ya estaba en la época de Pablo, cuando Pablo explica esto. O sea, déjenme decirlo de otra manera. Los rabinos escribieron textos sobre cómo debía cumplirse cada ley de la Torá. Y yo me anoté una sola de esas discusiones para que ustedes entiendan el contexto en el que Pablo estaba escribiendo las cosas. Dice así el Talmud: antes de comer el dátil, el carozo es considerado parte del alimento. Pero después de comerlo, el carozo pasa a ser un desecho y ahí cambia su estatus legal. Entonces no hay problema con comer dátil, pero ¿qué pasa si lo comes el sábado, que es día de reposo? Se armó un lío tremendo. Esto afecta si el carozo puede moverse el sábado. ¿Se puede usar como combustible o se considera apartado para uso prohibido? Y ahí empiezan. Es necesario que lo comas antes del mediodía, saques y después de una oración a Dios lo tires para atrás. Pero otra parte de los rabinos decían, no, es necesario que lo tires para adelante. Otros decían, no, es necesario que lo entierres y que lo devuelvas a la creación que Dios hizo. Y otros decían, y creo que muchos de nosotros estaríamos ahí, mejor ni comamos el dátil, ¿no? Esperemos al domingo y lo comemos el domingo, ¿ok? Este tipo de discusiones son las que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, por favor, no tienen sentido y llevan a la ruina. Y simplemente le mostré un ejemplo muy sencillo sobre los dátiles, pero imagínense esto sobre cada ley que aparecía en la ley, valga la redundancia, en la Torá. Había debate sobre si los animales podían comer esos carozos o si los convertían a los animales en impuros. Había debate sobre si se lo podían guardar y desechar ese carozo al día siguiente. En fin, no se imaginan la locura. Me dolió la cabeza de leer algunas de estas cosas. Parece que había un morboso anhelo de controversia. Y yo te pregunto, nosotros no usamos el Talmud, pero ¿cuántas de nuestras discusiones en la iglesia tienen un morboso anhelo de controversia? La buscamos. Yo te pregunto, ¿estás aprobado en esta área? Porque esta área, evitar este tipo de discusiones, está circunscripto a la forma en que vos enseñás. Hace parte de tu aptitud para enseñar. Hay algo que se tiene que enseñar y hay algo donde no me tengo que meter. Pero Pablo va un poquito más. Fíjense, acompáñenme el versículo 16, porque también sigue hablando de las palabras. Pablo dice ahora, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. O sea que no solo debemos no discutir sobre algunas cosas, sino hay palabrerías, así lo menciona Pablo, que debes evitar.
Vieron que no dice confronta determinadas cosas, sino que acá dice evita algunas palabrerías. Evitemos conversaciones inútiles. Y llevado esto a la enseñanza, el púlpito no es para estas palabrerías. La segunda parte del versículo 16 dice que estas palabras llevan a la impiedad, llevan a lo mundano y crecen como un cáncer, como una gangrena y se pierde la reverencia. Y qué triste es que esto surja desde el púlpito. Porque si viene de fuera, es lo natural y luchamos contra eso. Pero Pablo está advirtiendo a Timoteo que este espacio no es para que vos inventes eso, para que vos te pongas con esas discusiones y para que el cáncer salga desde acá. Es terrible. Versículo 17, Pablo, hablando sobre eso, dice, entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Estas dos personas, Himeneo y Fileto, yo creo que nos detengamos un minuto para ver, porque Pablo dice que ellos causaron una gangrena, un problema enorme en la iglesia. ¿Pero se dieron cuenta el tamaño del problema? Fíjense, vamos de nuevo. Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar. Nótense que ellos no eran tan diferentes de nosotros, no eran esos herejes que veíamos, que veríamos así, que nos salta a la vista. Que no creen en la Trinidad o que no creen que Jesús es el Cristo. No, ellos creían que Jesús era el Cristo. Ellos creían que Jesús había muerto. Ellos creían que Jesús había resucitado. Pero diferían en un grado muy pequeño en su doctrina, que ellos decían que la resurrección final de todos nosotros ya había pasado. Y Pablo los trata como diciendo, hey, es una gangrena, es terrible. Entonces cuando hablamos de evitar estas palabrerías es porque un grado de desviación de la palabra de Dios lleva a la ruina, a la perdición de la iglesia. El grado de desvío no parece tan grande, pero lleva a la impiedad, a la falta de reverencia. Entonces, la pregunta que yo les hago y me hago a mí mismo es, ok, ¿debo evitar estas discusiones? ¿No debo meterme en esto? ¿No debo ir por la vana palabrería? El bla, bla, bla. ¿Qué hago entonces? ¿Queda un vacío ahí? ¿Dejo de hablar? No, acá viene la segunda parte. El vacío dejado por esas palabras inútiles debe ser llenado con una exposición fiel de la palabra de verdad. Ahí viene el versículo 15, el centro de todo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Ahora que dejaste de hablar sobre determinadas cosas, ahora que dejaste de pelearte en las redes sociales con fulano y sultano, ahora tenés tiempo para predicar la palabra de verdad. El obrero aprobado maneja con precisión la palabra de verdad. Es un mandato de Pablo. Y vieron que él dice, procura con diligencia, con trabajo, con esfuerzo, con fervor, estudiar la palabra para explicarla. Basado en lo que Ángel nos estaba diciendo, en esa unión con Cristo, en entender la gracia de Dios, ahora tengo ganas de prepararme para exponer la palabra de Dios. Yo les traje hoy algunas frases de predicadores apasionados por la palabra de Dios y lo que escribieron cuando leían este texto. R.C. Sproul dijo, una mente piadosa es una mente que ha aprendido a amar la verdad de Dios. Packer dijo, nadie puede ser profundamente espiritual y permanecer superficial en el conocimiento de Dios. Son cosas incompatibles. John Owen dijo, la ignorancia de las Escrituras es una gran causa de errores espirituales. ¿Vieron que no están diciendo nada que no sepamos? Spurgeon dijo, un hombre que nunca lee, pronto no tendrá nada digno de decir. Y él se estaba refiriendo a la palabra de Dios. No lo tomen sobre otra lectura. Él estaba hablando de la palabra de Dios. Un hombre que no lee la palabra de Dios, pronto no va a tener nada digno que decir. Sinclair Ferguson dijo, no hay crecimiento en santidad
sin crecimiento en el conocimiento de la verdad. Si no conoces acá, no vas a poder crecer en santidad. Y yo me voy a tomarme la licencia de meterme yo acá en la lista de estos grandes hombres. Y les voy a decir una frase que yo le digo acá a los alumnos del seminario. Ser cristianos no es para vagos intelectuales. No es para vagos. Hay que leer y hay que estudiar, basados en la gracia de Dios, parados sobre el fundamento de la gracia de Dios. Pero tenés que leer, tenés que estudiar. Yo me pregunto si muchos de nuestros problemas en las iglesias no son causa de nuestra pereza para estudiar la palabra de Dios. Y Pablo está mostrándole a Timoteo que este es un esfuerzo consciente, pensado, preparado e intencional. Yo busco prepararme para explicar la palabra de Dios, con todo empeño, con todo fervor. Lo contrario a esto que muchas veces vivimos es pereza, descuido, negligencia con la palabra de Dios. Y no hay nada más triste que eso. A veces, hermanos, a veces no sufrimos más de lo que sufrimos en las iglesias porque Dios, con su brazo, con su gracia, impide que muchas cosas lleguen a nuestras congregaciones. El día que el Señor levante el brazo, no sé qué vamos a hacer. Prepárate para enseñar con todo fervor, con todo empeño. No seas perezoso, descuidado, negligente. Y fíjense que esto es para Timoteo, quien había escuchado a Pablo. Conocía el tono, el timbre de voz de Pablo. Conocía cuando Pablo estaba contento, cuando Pablo estaba mal. Era su mentor. Hablaba la misma lengua, tenía la misma cultura, tenían el mismo trasfondo judío. Y Pablo le dice, prepárate, 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 prepárate. Si Timoteo necesitaba esfuerzo para conocer las Escrituras y entendía la cultura y la lengua, ¿qué queda para nosotros? Que no somos judíos, no hablamos griego, no hablamos hebreo, no vivimos esa época. ¿Será que de verdad no necesitamos prepararnos? Claro que necesitamos prepararnos. Segunda de Pedro 3, 15, 16, lo tengo acá, no hace falta que lo busquen. Pedro le dice así a la iglesia, consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, dice Pedro, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Si yo te pregunto, si Pedro está diciéndole a la iglesia, lean lo que Pablo dijo, pero escuchen, hay cosas difíciles de entender. El propio Pedro no entendía bien siempre a Pablo. ¿Qué queda para nosotros? ¿De verdad? Vamos a descansar en... Estoy ocupado. Hoy juega Peñarol. Hermanos, enfoquémonos en buscar con nuestro mejor esfuerzo explicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Nosotros hacemos esto, recuerden lo que dice el texto, para presentarnos ante Dios aprobados. Y esto es muy importante, no lo estamos haciendo en primera instancia, aunque es relevante, pero no lo hacemos en primera instancia para que la congregación escuche la palabra de Dios. Eso es muy importante, pero lo que Pablo está diciendo es, predica la palabra para presentarte a Dios aprobado. En segunda instancia viene lo que la congregación va a escuchar. Nuestra primera audiencia es Dios cuando predicamos. Nos estamos presentando a Él como obreros aprobados. Y mientras tanto la congregación está escuchando la palabra de Dios. Y Efesios 4 es un texto que me llama muchísimo la atención porque Pablo, hablando con los efesios, le dice, si ustedes escucharon a Cristo, ¿deben hacer esto? ¿No deben hacer esto? Y Pablo insiste en escuchar a Cristo. Y yo me pregunto, Cristo nunca estuvo en la ciudad de Éfeso. Entonces, ¿de qué me está hablando Pablo? Y después en casa, chequé en este texto en Efesios 4, Pablo está diciendo, cada vez que la palabra de Dios es expuesta, Cristo mismo está hablando a la congregación. Por eso que es tan relevante que nos preparemos con seriedad.
Y hay un perfil acá. ¿Vieron que Pablo dice, versículo 15, de nuevo lo leemos, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse? Hay un perfil a la hora de predicar la palabra de Dios. ¿Cómo nos presentamos? Nos presentamos como obreros. Acá no habla de artistas de la palabra, no habla de profesionales de la palabra, habla de obreros de la palabra. Hermano, hay cero estatus en esto, ¿ok? Cero estatus. No lo busques porque no lo vas a encontrar. Si lo estás buscando, hay que replantear algunas cosas. La mayor parte del obrero es invisible a los ojos de la congregación y de la comunidad. Yo sé que ustedes saben eso. Cuando vos llegás a la congregación y predicás el domingo, muchos deben estar pensando, qué lindo que es predicar, qué bueno que es predicar, qué fácil que es predicar. Y no saben que te estuviste partiendo el lomo toda la semana, ¿verdad? Todo el esfuerzo. No lo van a saber. Y ¿saben qué? No es necesario que lo sepan. Porque nuestra primera audiencia es Dios. Y nos presentamos ante Él como obreros. En un esfuerzo propio, no basados en esa unión con Cristo, en esa gracia. ¿Y de qué manera hacemos esto? Pablo usa acá la palabra ortotomeu. Hay varias formas de interpretar esto. La que me gusta más es la de cortar bien. Y Pablo, que era un hacedor de tiendas, sabía bien lo que era cortar bien, ¿no? Todos tuvimos alguna tía, alguna mamá que agarraba un mantel y te decía, tenelo acá, y pasaba el tijeretazo, ¿no? Eso es ortotomeu. Y Pablo usa esa expresión para hablar de la palabra de Dios y dice, cuando vayas a predicar, tenés que ser un obrero aprobado que se presenta delante de Dios y corta bien la palabra. Cortando bien, sin torcer la palabra. Entonces, hermano, hermana, el obrero aprobado no solo maneja correctamente la palabra de verdad, sino que también descansa en la seguridad que es el fundamento que nos da Dios, que es el versículo 19. ¿Cómo hacemos esto? Es muy difícil, o sea, me tengo que esforzar, tengo que ser un obrero, es una locura, no me da el tiempo, soy bivocacional. ¿Cómo voy a hacer esas cosas? Yo no sé griego, yo no sé hebreo. Hermano, hermana, escuchen, mire lo que dice el versículo 19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. Que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Un obrero aprobado también conoce la base firme sobre la cual permanece. Hay un doble cimiento donde nos afirmamos. El Señor conoce a los suyos y si somos de Él podemos, basado en lo que dijo Ángel, apartarnos de la iniquidad. Este es nuestra fuerza, pero ¿sabe qué, hermano? Este es nuestro consuelo también. Cada vez que te cueste armar un mensaje, cada vez que te estás esforzando, que estás sudando, que estás llorando por encontrar el énfasis del texto, ¿qué quiere decirle Dios a esta congregación? Recordá esto, el Señor conoce a los que son suyos y porque estoy en Él puedo hacer esto. Él es el que me capacita. Este es mi consuelo. En el Evangelio de la gracia de Dios nosotros somos amados, somos conocidos por Dios. Efesios 1 y Romanos 8 nos recuerdan que ese conocimiento no fue algo incidental o accidental, sino que es desde antes de la fundación del mundo. Y acá vemos lo que parece una paradoja. Dios está actuando, pero el hombre también está siendo responsable. Él nos salvó, Él nos llamó, Él nos capacita, Él nos envía, Él nos sustenta, Él nos santifica, pero nosotros debemos, guiados por el Espíritu Santo, buscar ser íntegros en todo y apartarnos de iniquidad para poder ser aptos en la enseñanza. Así que el obrero aprobado no se define por la popularidad, el obrero aprobado no se define por el carisma, por el reconocimiento humano, el obrero aprobado se define por una vida sometida a la verdad de Dios. Pablo nos deja viendo que el verdadero ministerio no gira alrededor de ganar discusiones. El verdadero ministerio aprobado gira en torno a permanecer fieles delante de Dios.
En una generación llena, muy, muy llena de ruido, discusiones constantes, Dios sigue buscando obreros que hablen con sabiduría, que enseñen con fidelidad y que permanezcan sobre el fundamento correcto, que sé. ¿De qué lado estás? Porque hay un fundamento, no hay varios, hay uno. Entonces, hermano, déjenme, me anoté algunas cosas acá a modo de conclusión, y como dijo Ángel, mi congregación también me conoce y dice, el pastor dice 4 veces concluyendo, ¿ok? Entonces, recién voy por la primera, me quedan 3, ¿está? Concluyendo, no toda discusión vale la pena, no toda discusión vale la pena. Hay conversaciones que alimentan el ego, pero no edifican el alma. Vas a salir de ahí redondito, llenito. No vale de nada. Es como tomarse una jarra de agua cuando tenés hambre. Te llena, pero al ratito la barriga está haciendo ruido de nuevo. Debemos preguntarnos, ¿lo que digo produce edificación a la congregación o produce división? ¿Estoy buscando ayudar a la iglesia del Dios vivo o estoy simplemente buscando ganar una discusión? Una iglesia puede perder su salud espiritual por discusiones secundarias. Las discusiones en las redes sociales, las polémicas doctrinales innecesarias, un espíritu contencioso, pueden consumir una congregación. Pueden hacerlo. Hermano, también recuerde que el ministerio requiere una preparación seria. Dios no aprueba una conducta de improvisación negligente. ¿Sí? Yo soy bueno aconsejando, soy pésimo enseñando, pero bueno, Dios sabe de todas las cosas. El Señor sabe de todas las cosas. No. El Señor no aprueba una conducta de manipulación del texto. Yo quiero que esta persona haga esto y voy a manipular el texto de tal forma que genere algo ahí. Esa no es una conducta que el Señor apruebe. Esa es una conducta avergonzante delante de Dios. El Señor no aprueba mensajes centrados en opiniones humanas, en mi experiencia en el almacén el fin de semana. Todas esas son lindas ilustraciones con las que podemos comenzar o finalizar un texto. Hermano, ¿sabes lo que me pasó el otro día en el almacén? Pero un mensaje centrado en tu experiencia y en la mía. ¿Para qué? ¿Qué alimento es ese para la congregación? Hermano, la fidelidad bíblica no ocurre accidentalmente. No vas caminando por la calle del ministerio y te chocaste con la fidelidad al texto. Requiere diligencia espiritual e intelectual. Y yo sé que los que están acá, muchos de ustedes estuvimos juntos 2 semanas atrás en Simio Trust, o una, ya ni me acuerdo. ¿Y qué estábamos haciendo ahí? Buscando herramientas que nos ayuden a ser fieles al texto, porque tememos a Dios y queremos presentarnos como obreros aprobados. Y hermano, nuestra seguridad no descansa en emociones, no descansa en líderes humanos, no descansa en tendencias, no descansa en experiencias, descansa en el firme fundamento que es Dios. Pablo habla de personas desviándose doctrinalmente y aún así dice, pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme. Y yo sé que en nuestro país vivimos oleadas heréticas terribles. Hermano, el fundamento de Dios está firme. No va a ser la primera ni va a ser la última ola. El fundamento de Dios está firme y ahí es donde vos y yo debemos estar. Esto significa que la iglesia no depende de la perfección humana. Gracias a Dios que la iglesia la alimenta a Dios y no la alimenta a Andrés. Porque Andrés y los 3 hermanos que están allá, estamos hechos pelota, venimos de Buenos Aires, estamos cansadísimos y mañana vamos a predicar en nuestra congregación. Gracias a Dios que el alimento no depende de nuestro cansancio. Porque así la iglesia no tendría, las ovejas no tendrían pasto para comer. Gracias a Dios que la verdad no cambia, que Dios sigue preservando a los suyos.
aunque muchos le abandonen. Gracias a Dios por eso. El fundamento firme no produce pasividad. Apártese de iniquidad, dice Pablo. La sana doctrina debe producir pureza, debe producir obediencia, debe producir temor de Dios, debe producir una santidad práctica. Y en una época llena de ruido, de opiniones y de confusión, Dios sigue buscando obreros aprobados, hombres que hablen con sabiduría, que manejen fielmente la palabra de verdad y permanezcan firmes sobre el fundamento eterno de Dios. ¿Estás ahí en ese grupo? El problema nunca fue la falta de voces. Hubo muchas y seguirá habiendo muchas voces. El problema es la escasez de obreros aprobados delante de Dios. Y nuestro país sufre de eso. Predica la palabra fielmente. No te preguntes si sos admirado por las personas, pregúntate si sos aprobado por Dios. Y que cuando llegue el día final podamos ser como estos ejemplos del inicio. Que podamos decir, he decidido seguir a Cristo, yo no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Amo a Dios por encima de todas las cosas. Este no es el final, este es el inicio. Que lleguemos delante de Dios y que el Señor nos apruebe. Y que parte de esa aprobación sea porque manejamos con precisión la palabra del Señor y porque no nos metimos en discusiones que no nos teníamos que meter. Señor, yo te pido ahora que en tu gracia y tu misericordia tú nos perdones, porque tantas y tantas y tantas veces de una forma consciente y muchas veces inconscientemente hemos manipulado tu palabra, no hemos cortado con precisión, hemos dicho cosas que no eran necesarias, hemos omitido cosas que eran verdad y súper relevantes. Y también te pedimos perdón por tantas vanas palabrerías, tantas discusiones innecesarias en las que hemos entrado y que a ti no te agradan. Te pedimos perdón por eso y al mismo tiempo descansamos en la verdad de tu perdón. Sabemos que tú nos perdonas. Y yo te pido ahora que también tú nos sigas capacitando, que tú nos muestres la forma en que debemos cortar con precisión, que tú nos des herramientas para conseguir enseñarle a la congregación lo que tú le quieres decir. Señor, ayúdanos a descansar en que tú cuidas de tu iglesia, pero también recuérdanos la necesidad que tenemos de seguir preparándonos para explicar tu palabra, para enseñarla con una aptitud que tú apruebas, Señor. Y te pedimos todo esto, que es un desafío muy grande, pero lo hacemos muy agradecidos porque sabemos que no depende, la parte importante no depende de nosotros. Gracias porque tú conoces a los tuyos, Señor. Gracias porque tú eres el fundamento donde nos paramos para explicar tu palabra. Y todo esto podemos decírtelo hoy delante de tu trono por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces es por esos méritos de Cristo que nosotros oramos ahora. Amén.